Hola, hola, con ustedes, Lizeth Paola Rueda Uribe, licenciada en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, quien los saluda y les da la bienvenida a un espacio donde hablaremos sobre los desafíos de la educación y su impacto en la sociedad. El día de hoy trataremos un tema que ha atravesado generaciones, como lo es la desigualdad en la educación. Y para explorar esta problemática, tenemos dos grandes invitadas. Con ustedes, nuestra primera invitada, Diana Marcela Pavón, licenciada en Humanidades y Lengua Castellana. Nuestra segunda invitada, Gabriela Garzón, licenciada en Psicopedagogía. Bueno, queridos oyentes, para contextualizarnos un poquito en la historia, nos hemos dado cuenta que anteriormente la educación reflejaba de manera más marcada las divisiones sociales. Incluso en muchos países los accesos a la escuela estaban limitados tanto por la clase, el género o por la raza, pues las escuelas no estaban diseñadas en ese momento para poder incluir la diversidad cultural o las lenguas indígenas. Y por otro lado, también podíamos ver que el rol de nosotras, las mujeres, en la educación muchas veces se limitaba a los estereotipos tradicionales. Justamente, Liz, como lo acabas de comentar, ante esta problemática que se venía presentando, hace algunos años surgió la Escuela de Frankfurt, que tenía un grupo de pensadores que nos invita a repensar esta problemática que se estaba presentando. Entonces, ellos nos brindan el pensamiento crítico como una herramienta para analizar cómo estaba funcionando la educación, por qué funcionaba de esa manera. Entonces, nos cuestiona y nos dice, analicen las prácticas, analicen el contexto y todo lo que hay detrás de la educación. Entre estos grandes pensadores que se destacan muchos, quiero hablar hoy de Michael Foucault, quien dice que la educación, si bien es un espacio en donde se imparte conocimiento, también se convertía en un espacio de poder, pues lo que buscaba este tipo de educación era justamente alienar a todos los estudiantes, ya que de la escuela salían con una manera de pensar muy clara, con una manera de actuar y desenvolverse, pero que todos tenían que hacerlo como en esa misma línea. Otro pensador que también se suma, si bien no formó parte de esta escuela, también ha sido considerado un crítico importante, es Pierre Bourdieu, quien tiene una teoría sobre el capital cultural y nos dice si existen las desigualdades en la educación y aquellos de educación privilegiada, lo que diríamos en un lenguaje más coloquial, aquellos ricos, tienen una notoria diferencia con aquellos que no tienen este poder adquisitivo. Y obviamente quienes están acá, el acceso a la educación, a ofertas laborales es mucho más productivo que lo que viene siendo para los demás. Entonces, desde ahí ya nos empieza a mostrar como qué es lo que está pasando hoy en día, ¿no? Este podría ser un gran autor a tener en cuenta. Quiero finalizar con Habermas, porque Habermas, si bien entendía toda esta dinámica que hablaban los pensadores, también decía, bueno, en la educación este es un espacio y es una gran oportunidad para cambiar, o sea, si no cambiamos en este espacio que tenemos la oportunidad, ¿cómo lo vamos a hacer? Y pues él lo ofrecía a través del diálogo. Convirtamos la educación, convertamos una escuela en un espacio de diálogo para poder encontrar soluciones que nos ayuden obviamente a mejorar. Bueno, oyentes y Dianita y Liz tienen mucha razón en cuanto a lo que nos plantean los autores y cómo se daba, digamos, llamémoslo así, el sistema educativo en antaño, ¿no? Hay que reconocer que la evolución ha sido significativa. La cobertura educativa, pues, se ha ampliado de una manera gradual, pero las desigualdades persisten. Eso es algo que no se puede dejar de lado. Porque tengamos en cuenta que no se trata solo de cobertura, no se trata de decir solo ahora las mujeres tienen derecho a educarse, todos los niños tienen derecho a la educación, sino qué garantías estamos dando para la educación. Si nos trasladamos a hace apenas unos 2 años, si no estoy mal, hace más o menos 2 años fue que vimos la experiencia de pandemia del COVID-19, mis compañeras no me dejan mentir. Ahí fue donde más pudimos evidenciar cómo las desigualdades se siguen presentando, pues digamos que lo vimos de una forma más marcada, ¿no? Muchos niños que acceden a la educación pública tuvieron muchas dificultades para acceder a los conocimientos. ¿Por qué? Porque no tenían acceso a Internet. No solo el acceso a Internet, porque digamos que redes hay hoy en día en todo lado, ¿no? Pero no todos tienen un celular, no todos tienen un computador. No es fácil acceder a todos estos mecanismos que nos acercan a la educación y, y es una verdad a gritos que sí o sí los necesitamos, ¿no? Eso es muy cierto. Actualmente pues tenemos muchas dificultades con el acceso a educación, no solo también por los sectores en los que se encuentran ubicadas las instituciones educativas, sino también por la parte rural, ¿no? Y el estrato de estas instituciones que también perjudican la accesibilidad o a obtener recursos para poder tener una mejor educación. Quisiera hacer un comentario en lo que estaba hablando mi compañera Gabriela y ya te escucho para continuar con nuestro diálogo. Y es que
esa realidad que comentabas en relación a la pandemia, sí, fue como un estrellón y mira qué estamos haciendo y darnos cuenta de muchas realidades, pero también creo que nos invita a cuestionarnos, bueno, nos dimos cuenta y ahora qué estamos haciendo en pro de ello. Entonces, y Exacto. ¿Y quién está buscando las soluciones? ¿En dónde están las soluciones? ¿Sí las estamos generando o no? Yo creo que este es un quehacer que nos tenemos que cuestionar todos los docentes. Tú que has tenido la experiencia de trabajar tanto en el sector privado y como actualmente estás en el sector público. bueno, Liz, yo creo que esta es una pregunta realmente como muy interesante. Sí, yo evidentemente este año tuve la posibilidad de hacer como esa transición y yo creo que también es enfrentarse como, no con la realidad, pero sí con otra realidad que uno no está acostumbrado mientras no le toca, pues uno como que, ¿sabes? Es ciego ante esa situación. Pero podría empezar con la infraestructura. Una infraestructura lo que te brinda un privado al público que puede ser, tienes este saloncito, estas sillitas, la mitad te sirve, la otra no, y ahí vamos viendo a lo que te ofrece el privado, ¿no? Que incluso en tecnología, en todos estos avances está supremamente equipado, un espacio supremamente amplio, amplio y que te da 20 tantos estudiantes para que la educación sea un poco más personalizada, incluso menos, pero llegas a un público y te dicen, en este saloncito vas a meter 40 estudiantes y mira a ver cómo vas trabajando ahí, vas desarrollando. O sea, ni Y siquiera les, están tienes, y les tienes que enseñar de todo en ese mismo salón. en ese mismo salón. Exactamente. Te puedo hablar de la calidad, ¿no? Todo lo que implica, les hablaba de tecnología que está equipado, material, recursos, todo lo que te brinda el privado. Aulas Es un especializadas. privilegio cuando haces el cambio. O sea, bueno, yo creo, no sé, por lo menos en mi institución, tengo televisor y no saben lo agradecida que estoy de contar con el televisor. Pero yo en el otro tenía video BIM, pantalla, o sea, algo que a mí me ha llamado también mucho la atención es como las expectativas. Tú en un colegio privado con los estudiantes estás mentalizado en, bueno, ¿y qué quieres ser? ¿Y cómo te estás preparando? ¿Y qué estás aprendiendo? En las extracurriculares. Son extracurriculares que ofrecen, de verdad potencian esas habilidades en los estudiantes. Música, cantidad de instrumentos para que aprendan, deportes, cantidad de deportes, robótica que está haciendo tendencia. Y vienes a un público, nuevamente el contraste, y por lo menos extracurricular, si hay, es fútbol y flauta. Y mira, no está mal, porque uno termina agradeciendo que el colegio tenga sus pequeños espacios para que el estudiante no se quede en casa y venga a distraerse o aprender a desarrollar otro tipo de actividades. Pero pues tú te quedas como que, y justamente ahí que recuerdo mucho lo de Capital Cultura de Pierre Bourdieu, pues como que claro, aquí estamos desarrollando y potenciando tremendas habilidades y acá les estamos dando es como un pequeño espacio para, hey, no te quedes en casa, ven, haz esto, aprovecha el tiempo. Una de las grandes ventajas que tiene el público es, digamos, contar un docente estudiado en dicha área para poder Específico trabajar para con su los área. estudiantes. En el público se puede observar eso, pero en bachillerato, en primaria no. Y Eso sí es muy entonces cierto. las habilidades blandas y todo eso se está dejando de lado, cosa que sí hacen los colegios privados. Esa es una gran diferencia y yo siento que esa es una brecha grandísima cuando los estudiantes salen a la educación superior. Cuando salen a la educación superior, esas diferencias se notan mucho por eso, precisamente, porque en las instituciones públicas nos hemos quedado es, enseñemos lo que hay que enseñar y ya. Exactamente, yo siento que el privado también debe cumplir con ese currículo, con eso que nos asignan, con esos estándares que son igual para todos, que de por sí hago el paréntesis, digo, es un currículo totalmente desactualizado, que no viene al día, también lo cumple, pero claro, aprovecha más tiempo, aprovecha sus herramientas para poder potencializar como esas otras habilidades en los estudiantes. Y sí, totalmente, Gabriela, realmente en el público lo que estamos haciendo es una frase que uno es como, resuelve con lo que tienes. Y lo que tú tienes para resolver en un público es muy poquito y aún así tú vas arañando de aquí y de acá de dónde lo puedes hacer y se convierte en algo muy complejo. Y es triste porque uno como educador es consciente, ¿no? Vengo de acá que veníamos, mejor dicho, las expectativas eran acá y acá mi preocupación es que todos tengan el cuaderno, que todos traigan hoy su lápiz, que no, por Dios. Aparte, obviamente, que también la inequidad social es algo que, pues, obviamente nos abarca y también afecta a la educación, porque son chicos que no tienen recursos para tener un celular, acceso a internet o un computador para por lo mínimo tomarse la molestia de poder consultar una tarea. Yo tengo una pregunta para Gaby, como ex estudiante del sector privado, ¿cómo percibes la educación pública de tu época? O sea, ¿cómo percibías en tu momento que era la educación pública en ese momento? Yo estudié en un colegio donde yo estudiaba mañana y tarde. Entonces, los tiempos van para más. ¿Sí me entienden? A eso también iba Dianita. El profe hace lo que puede con el poco tiempo que puede y eso se ve desde hace mucho tiempo. Yo estudiaba todo el día
y tenía mis materias básicas en las mañanas, en las tardes pues tenía mis digámoslo, extracurriculares, pero en esa época se llamaban proyectos. Teníamos nuestros proyectos en los que realmente la institución educativa se preocupaba por explorar más allá de qué puede hacer el estudiante. No solo lo que tiene que aprender el estudiante, sino qué puede hacer el estudiante. Porque bueno, lo básico, yo les confieso a ustedes, yo no sé multiplicar, ¿sí? Nunca me pude aprender las tablas de multiplicar. Pero entonces en el colegio veían que yo era buena para otras cosas y potenciaban esas cosas. Y esa yo siento que es una falencia grande de la educación pública. Estamos sí o sí aferrados a que los niños tienen que aprender todos todo. Y yo no sé, Gabriela, si es que, pues, perdona ahí, pero la pregunta es como que si la educación cambia, la educación no ha cambiado, o sea, en Colombia se sigue enseñando lo mismo, supremamente desubicados de lo que está pasando hoy en día, de las verdaderamente cosas importantes. Claro, ¿qué es lo que cambia? El sector en el que estás. Pero la educación es Claro. yo creo que nosotros venimos, no sé, del 2000 algo menos, esos estándares, esos lineamientos ni siquiera se actualizan y estamos, pero lejos, lejos de la realidad. Y por eso es que se estrella uno tanto cuando sale a trabajar a el contexto de una otra realidad y se da cuenta que uno no maneja inglés, no maneja Excel, no maneja un montón de herramientas que uno dice, Claro, que sirven muchísimo. Que yo siento que es también de pronto, digámoslo así, el gobierno, no sé si de pronto sea una crítica correcta, pero yo siento que sí deberían meterle un poquito más a dar las herramientas a los colegios para que enseñen mejor. ¿Sí? Porque lo que decía Dianita es cierto, todos estamos aprendiendo lo mismo. Por ejemplo, Dianita, ¿tú crees que esas desigualdades actuales, como nos lo mencionaba Gaby, son, bueno, son más visibles o se manifiestan de manera diferente a comparación de, pues, nuestra época pasada? no, yo creo que con todo lo que hemos venido hablando, eso siempre ha sido visible. Lo que pasa es que uno se da cuenta despuesito. En el momento tú estás estudiando en el público y no eres consciente de que hay otros que están viviendo esto, que están aprendiendo lo mismo, pero de otra manera, que están desarrollando esta habilidad. Una vez ni se da cuenta para qué es bueno. Entonces, para mí, obviamente, reconozco, ¿no? Digamos que se ha intentado dar ciertos pasos en el público, pero para mí la educación privada va, si aquí estamos dando pasitos, allá están corriendo. Y a día de hoy, con todo esto de más tecnología, de todo lo que ha llegado, siento que se perpetúa más esa desigualdad. Creo que son pues diferentes factores, ¿no? Y esa realidad también creo que la notamos nosotros como docentes. El momento en que yo empecé a trabajar en un colegio privado, en calendario B, es decir, que están manejando currículos que están fuera en nuestro país, pues ahí uno también como docente se estrella. ¿Por qué? Porque aparte de que pues uno está formado, igual lo forman solo para la educación que nosotros manejamos aquí en Colombia y en la misma educación que de una u otra manera nosotros vivimos. Entonces, claro, tú a entrar a un colegio que maneja un currículo totalmente diferente, te toca un reaprender. A mí me causa curiosidad algo, chicas, y es que, bueno, hemos estado hablando como de estos grandes contrastes, ¿no? Que se presentan en el público, en la educación pública y privada. Y bueno, Liz y yo también venimos de educación pública. Bueno, y aquí estamos. Yo Aquí siento, Dianita, también, yo siento, Dianita, también, ¿sabes qué? Que era lo que hablábamos al principio con Liz, que decíamos, son muchos factores los que influyen y el contexto y la familia es uno de ellos, ¿sí? Porque obviamente eso tienes toda la razón. Yo también, yo estudié pues el bachillerato en un colegio privado, pero yo tuve compañeros pues que lastimosamente salieron del colegio y no hicieron nada más. Ahí se quedaron. Porque los contextos no quiere decir que porque uno esté en un colegio privado, mejor dicho, la señora de las lomas, no. No, quise hacer ese comentario porque parecía que también estuviésemos como, ay, el público, y Dándole muy duro, creo que sí. somos una demostración de se puede, sí se puede también. Obviamente tenemos que nos va a costar un poquito más, pero también se puede. No es que nos estemos enfocando en que no se puede. O sea, realmente nuestra crítica o nuestra reflexión va enfocada a que necesitamos más apoyo para poder, o sea, mejorar nuestra educación. Estamos encontrando y estamos pues visualizando, queremos que todos los que nos están viendo de pronto se repiensen un poquito, bueno, sí, esto está fallando, para no quedarnos en que solo está fallando, sino que vamos a hacer. Y yo siento que es la idea de nuestra conversación hoy, dejarles a todos como en la mente, bueno, estas chicas nos dijeron, sí, esto está fallando, pero nosotros desde nuestro quehacer pedagógico, ¿qué vamos a hacer para mejorar esas cosas? ¿Qué podemos hacer nosotros como docentes? A mí hace poco un profesor me decía como claro, nuestras aspiraciones es cambiémoslo de una vez todo, hagamos esto. Y claramente al no lograrlo empiezan las frustraciones y decía como, enfócate al menos en un estudiante. Con el hecho de que este estudiante que tú le veías esta dificultad y la logró superar, listo, lograste, eso ya es un punto importante. Pero claro, como de a pasitos, porque pues cuántos años, seguramente no somos los primeros docentes que estamos reflexionando en esto desde hace mucho, volviendo al pensamiento crítico,
¿Desde hace cuánto no se viene todo esto trabajando y aún se siguen presentando esas situaciones? Pero que de seguro, al menos lo que está logrando en nosotros, todo lo que fue esta escuela, pues al menos ya es repensarnos. No seguir en esa misma, bueno, sí, sí, me lo están diciendo y así es, sino mira lo que nos está llevando, lo que hicieron estos pensadores y a lo que nos están llevando. Al repiénsense en un poquito, porque tiene que ser de esa manera. Se puede cambiar y creo que ese es el trabajo, ¿no? Sí, pues también es igual es motivar a los docentes que busquen la manera de hacerlo desde su aula, o sea, pues ya que no podemos hacer mucho por un currículo que existe y que está establecido y que es obligación cumplirlo, pues como dice Dianita, reinventar de qué forma es más atractivo y poder llegar a los estudiantes para que adquieran estos conocimientos de la Y que mejor manera posible. Realmente lo que dice Liz pega mucho y es que yo siento es la vocación del docente. Realmente que los docentes sean docentes de vocación. Pero yo creo que nuestra conclusión principal es que repensarnos un poquito el cambio y de pronto hacerlo de pasos pequeños. Sí, Gabriela, y mira, yo creo que es un muy buen comentario como para cerrar nuestra intervención. No desfallezcamos en la lucha, ¿no? Y mientras se logran cambios grandes allá arriba, pues que nosotros lo vayamos haciendo. Entonces, como la invitación queda abierta, incluso a que ustedes también nos hagan comentarios, propuestas. Seguramente ya muchos están logrando muchas cosas en sus pequeñas escuelas, en sus pequeños salones, pues que nos compartan esas experiencias. Bueno, muchas gracias, Dianita, muchas gracias, Gabriela, por acompañarnos el día de hoy en esta pequeña charla. Es un tema muy abundante, pero pues no tenemos tanto tiempo para poder abordarlo. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias. Hasta luego.